Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 107 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Rafa Rodero, consultor, formador y ponente especializado en marketing y ventas para fotógrafos. Entrevisté ya a Rafa en el episodio 28 hace casi ya 2 años y justo acaba de publicar un libro llamado Tus fotos no se venden solas, y tenía ganas de hablar con él para que nos contase más sobre su libro. A mí me envió Rafa una copia antes de grabar el episodio y lo he ojeado. No me ha dado tiempo a leerlo todavía y espero hacerlo ahora en mis vacaciones, pero tiene un montón de contenido muy aplicable a nuestro negocio como fotógrafos. Espero que os parezca interesante. Además, Rafa, después de la entrevista, me ha ofrecido sortear un libro entre todos los oyentes, así que si estás escuchando esto entre el 3 y el 10 de julio de 2020, vete a la cuenta de Instagram de Visual University para ver cómo participar. Antes de pasar a la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos visto los documentos de cesión de derechos y una herramienta para ver paletas de color de películas y aplicarlas a tus fotografías. Visita master.visualuniversity.com para más información y apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Rafa Rodero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Rodero. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo, por invitarme de nuevo y nada, con ganas de hablar contigo, que siempre son interesantes estas conversaciones. Sí, desde luego, desde luego. La verdad es que lo estaba mirando antes, justo cuando hemos empezado a hablar, que no hablamos desde hace, hablamos hace casi 2 años en el episodio 28. Fíjate lo que ha llovido. Sí, ya te digo, así que, si quieres, para todo el que no haya escuchado aquel episodio, lo pondré en las notas del programa para que puedan ir a escuchar quién eres y todo esto, pero si quieres hacer un resumen así de quién eres y a qué te dedicas. Muy bien, pues soy consultor, formador y conferenciante especializado en marketing, ventas y gestión de negocio específicamente para fotógrafos. Me dedico a ello desde el 2015, que lancé mi blog fotografointeligente.com, y a partir de ahí, pues, la misión que tengo pues es la de ayudar a fotógrafos a que consideren esta parte más empresarial y la incluyan y la abracen en sus negocios, pues, prácticamente para poder vivir, y no solamente vivir de la fotografía, sino vivir bien. Sé que para muchos el simple hecho de vivir es ya un hito importante, pero es que me encuentro habitualmente con muchos fotógrafos que viven, pero viven agobiados, viven para trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una serie de estrategias, de procesos, de sistemas que se pueden implementar en todo negocio y que te hacen que vivas pues más holgado, de forma más predecible, y aunque no hay ciencias exactas en esto del marketing, pero bueno, al final se trata de eso, se trata de poder darle una buena estructura empresarial al negocio de la fotografía, aunque seas un emprendedor o seas una única persona. Sí, yo creo que es una parte clave, ¿no? Porque justo como hablábamos tú y yo antes de empezar a grabar, que la parte técnica de la fotografía la puedes aprender en muchos sitios y tanto de pago como gratuitas, ¿no? Pero la parte comercial, digamos, de cómo dedicarte luego a ella es prácticamente nula, ¿no? La información que hay disponible o las escuelas que te enseñan, ¿no? A hacerlo. Y, sin embargo, es una parte clave, ¿no? Porque al final, dedicarte a la fotografía quiere decir que tienes un negocio, ¿no? Y que el negocio tiene que funcionar y tienes que ser capaz de vivir de él, puesto que si no, no cuadran las cuentas y te van a echar de tu casa o cualquier cosa peor, ¿no? Exactamente, ahí de lo que hay que trabajar también mucho, aparte de, porque bueno, la parte técnica y creativa, digamos que la damos por supuesto, tenemos que tener una base. Después hay otro gran sector, ¿no? Que sea aquel del marketing, de venga, vamos a intentar que la gente llegue a mí, después la otra de la venta y después la otra de la gestión, ¿no? Por eso es esos 3 grandes módulos, pero hay uno que se suele olvidar, y es el de la propia mentalidad, ¿no? El fotógrafo que necesita entender que tienes que ser
un empresario, tienes que ser emprendedor, y es que hay mucha gente que no sirve para ser emprendedora. Eso lo he verificado muchísimas veces, y hay gente que sigue, aun siendo emprendedor, sigue con esa mentalidad de asalariado, ¿no? Entonces, es difícil el que puedas llegar a poder sobrevivir bien con la fotografía con esa mentalidad, ¿no? O resguardándote detrás de ciertos procesos que a lo mejor no van contigo. Está bien darle una estructura empresarial, o sea, una estructura de eso que estamos tan acostumbrados o que nos educan para hacer, ¿no? Que nos educan para ser asalariados, pero después incorporándolos como dueño de nuestro propio negocio. Entonces, esa es la clave para que el negocio vaya bien. Claro, sí, sin duda. Y cuéntame, ¿qué has ido haciendo estos 2 años desde que hablamos la otra vez? ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque, bueno, la última vez que hablamos estabas en una escuela de fotografía que trabajabas como en un curso más global de fotografía, ¿no? Y luego hacías tus cursos y tus ponencias y todo esto. ¿Has continuado un poco en la misma línea desde entonces o has ido cambiando tú también un poco lo que haces? Sí, pues justamente cuando empecé a trabajar en Too Many Flash, que es la escuela aquí en Madrid, estuve en un programa que se llamaba La Lanzadera de Fotógrafos, que bueno, justamente allí fue donde trabajé también con el último invitado, que fue Jorge Alvariño, que de allí nos conocemos. Y bueno, pues la verdad es que una vez que ya me dediqué solamente como profesor de los diferentes programas que tienen, ya no como coordinador de un programa, sino como profesor, pues bueno, he continuado colaborando con la escuela. De hecho, continúo a día de hoy trabajando con la escuela cuando me toca, porque son diferentes programas, y cuando te toca tu clase, pues simplemente das la formación y ya, ¿no? Das tu parte y ya. Después, claro, yo me he tenido que enfocar mucho en mis propias formaciones, mis propias consultorías y las ponencias, ¿no? En cuanto a formación, no recuerdo muy bien en qué punto estaba, pero sí que en los 2 últimos años me he dedicado a crear mucha formación en base también a las necesidades que yo he ido viendo en el mercado. Claro. Pues una de ellas, por ejemplo, que es el curso que más éxito ha tenido en los últimos tiempos, en los últimos meses, ha sido, por ejemplo, el de Instagram para fotógrafos, donde he visto que, pues bueno, Instagram se estaba convirtiendo en una red muy potente, todos los fotógrafos la usaban, pero la mayoría de ellos no le estaban sacando el provecho que se le podía sacar a una plataforma tan potente y que se actualiza tanto como Instagram. Hay muchos que se dedican a echar un poco balones fuera no, Instagram ya está de capa caída, como Facebook ya lo está, y ojalá que salga otra red social, porque me da más visibilidad, más likes, más comentarios. Pero realmente yo lo que suelo decir es que ahora, justamente ahora, es cuando se le tiene que dar más fuerza a Instagram, porque precisamente los que no quieren invertir tiempo ni dinero en una plataforma tan potente como esta, se van a eliminar ellos solos, se van a autosegmentar. Entonces, si eres profesional y quieres dedicarte a todo esto, pues bueno, creo que es una manera muy interesante de poder estructurar pues tu comunicación online a través de una plataforma tan potente como esta, no para conseguir más seguidores, eso es algo secundario, sino para conseguir clientes, ¿no? Y de esto es un poco de lo que va el curso. Tienes también un catálogo de cursos en mi web, fotografointeligente.com/cursos. Allí son todos los que he creado hasta el momento. Y la verdad es que tienen buena aceptación, porque al final son temas que pueden llegar a ver en otros sitios, pero no enfocados a fotografía. Entonces, mi labor de alguna manera es poder traducir lo que se ve en otros muchos canales, pero para el terreno de la fotografía, ¿no? Y es por eso que al estar tan en contacto con fotógrafos de diferentes niveles, edades y especialidades, es lo que me facilita esa labor de poder leer mejor lo que a los fotógrafos al final les puede funcionar. Después, cada proyecto es un mundo, pero bueno, la verdad es que muy bien. Eso en cuanto a cursos. Después, en cuanto a consultorías, pues hago consultorías privadas para fotógrafos que quieren mejorar sus resultados. Aquí hay un pequeño problema,
que es que normalmente cuando tenemos una primera reunión o una primera aproximación, resulta que los objetivos que ellos quieren no son realistas. Es Mm. decir, a veces me dicen cosas como, quiero duplicar mi facturación y si es en un mes, mejor que en dos. Sí, para mañana. Y yo precisamente reacciono así, riéndome, pero con la cara de esta, no sé si conoce el emoticono este de la gota, pues ese, Sí, esa es mi cara y yo digo, y pero no sé si vamos a conseguirlo. digo, creo que eso no es muy realista ni justo para el karma del mundo. Y Sí. claro, y muchas veces pues, pues, pero estaría bien, ¿no? Bueno, sí estaría bien, pero no es lo que, no se puede, o sea, porque si lo que es rápido sube, rápido baja, ¿no? Entonces, bueno, pues yo intento de alguna manera, por eso no trabajo con todo el mundo, por eso tengo que tener una entrevista presencial, bueno, presencial o por Skype o lo que sea, con las personas que quieran trabajar conmigo, porque sí que es verdad que consigo resultados muy buenos con algunos fotógrafos con los que he colaborado, por ejemplo, pues ahora vamos a hablar de uno de los proyectos en los que estoy y donde lo menciono también, pero con unos chicos dedicados al newborn aquí en Madrid, pues bueno, ellos después de un año de trabajar conmigo, pues a los 6 meses, en el segundo bueno, en el tercer y cuarto trimestre del año que estuvimos trabajando, consiguieron duplicar facturación. O sea, y fue Mm. todo gracias a darle las pautas correctas para que ellos lo hicieran. Yo no lo iba a hacer por ellos, pero yo simplemente les mostré el camino. Después está en tu tejado el poder coger ese legado y el poder adaptarlo a tu negocio, ¿no? Porque al final es tu negocio. No tienes que delegar o no tienes que decir, es que si no funciona no es culpa mía, es culpa tuya, ¿no? Que eso es muy, muy del español, Sí, de, eso te iba a de- decir, que de- es muy nuestro eso. sí, sí, de echar las culpas a otros, ¿no? Es por Sí, eso sí, que yo siempre, yo soy un detector de excusas y es que cada vez que alguien dice, es que el tiempo, es que no puedo, es que tal, es que tú lo que no quieres es es currar. pegarte el chocazo por si sale mal, pero es que aunque salga mal, ya sabes que no tienes que hacer eso. Entonces, bueno, pues de alguna forma creo que ahí volvemos otra vez a esa mentalidad que tenemos que trabajar y trabajo mucho también con los fotógrafos esa parte de mentalidad, ¿no? De tener claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cuánto hay que invertir y que a lo mejor a algunos fotógrafos 200 euros en publicidad le parece un escándalo de caro, a otros les parece irrisorio que son los Mm. menos, los menos, pero vamos, el 0,01%. Entonces dice, algo está fallando. Cuando en otros sectores se gastan miles o incluso millones en publicidad al mes, porque saben que Sí. el retorno es positivo, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de fotógrafos, pero bueno, digamos que poco a poco pues voy mejorando también todo ese proceso Claro. y, y bueno, y después pues están las ponencias que pues bueno, por suerte, buen hacer o casualidad o causalidad, llámalo como quieras, pues he tenido la oportunidad de contactar con diferentes organizadores de eventos y bueno, precisamente tenía uno de los que más ilusión me hacía, bueno, tenía dos. Uno es el Fotoforum en Barcelona, el Ujú. Fotoforum Fest, que va a participar allí con una keynote y de momento pues se canceló en abril, no sabemos todavía si se va a poder hacer este año o no, pero bueno, ahí estoy como componente. Y después, otro también que me hacía mucha ilusión es el Congreso Nómade de Foto y Vídeo en Argentina, donde, bueno, pues también voy allí bueno, voy a ser el único español no tiene muchas ediciones, pero es un congreso solidario que reúne a unos 40 ponentes. La mayoría son argentinos, pero siempre traen algún referente internacional y yo encantadísimo de poder participar allí y aportar mi granita de arena también a un mercado que sufre habitualmente muchas crisis, ¿no? Mm. Entonces, creo que
creo que puede ser interesante. Y bueno, y por último, después si quieres hablamos del proyecto más actual. Sí, sí, claro, claro. Por supuesto. No me adelanto. No, sigue, sigue. A ver, yo tengo muchas ganas de que lo cuentes porque bueno, al final, a ver, yo lo tengo, bueno, vamos a decirlo, es un libro que has escrito, ¿no? Que se llama Tus fotos no se venden solas, que justo hoy, el día que estamos grabando, es el día del lanzamiento. Y la verdad es que, bueno, a mí me has mandado uno de antemano que me ha encantado, la verdad. No me ha dado tiempo a leerlo, lo he estado ojeando solamente y de hecho mañana me voy de vacaciones y me lo voy a llevar y va a ser mi lectura de las vacaciones. No sé si va a ser buena idea porque no voy a desconectar nada, pero es el huequillo que tengo ahí, ¿no? Y la verdad es que siempre, que me parece muy guay el libro, pero que siempre además mola mucho, creo, cuando alguien tiene un proyecto, ¿no? Saber un poco más pues de cómo ha surgido, cómo lo has hecho, cómo todo esto, porque como que te hace valorar un montón más todo lo que hay detrás, ¿no? De ese proyecto. Entonces sí que tengo ganas de que me cuentes más en profundidad, ¿no? sobre este libro. Pues sí, la verdad es que, fíjate, el primer infoproducto, que fue el primer producto digital con el que salía al mercado, que fue, pues, si empecé el blog en 2015 con información gratuita, en 2016 me creé mi primer ebook, que era un libro digital, pues, creo que eran 80 páginas, muy sencillo de leer, contaba una historia, y la gente, pues, tuvo una buena aceptación. Y claro, después pues fue creando los cursos y claro, después nunca te paras a pensar que a lo mejor pues una editorial se pueda fijar en ti y de repente pues el año pasado pues por estas fechas recibo una llamada mientras estaba viendo Wimbledon y y me dice, oye, pues somos de la editorial JJ Editores, la colección Fotoruta, no sé si te suena, yo sí, claro. Y pues quiero ofrecerte la posibilidad de hacer un libro con nosotros en la temática que tú controlas, porque me han dicho que, bueno, ya tienes contenidos relacionados con el tema y nosotros no hemos todavía tocado esa parte y vemos que en ninguna otra editorial se haya tocado este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, queríamos proponértelo y ver si te encaja. Y yo, pues claro que sí, hagámoslo. Entonces, a partir de entonces, me mandé unos primeros bocetos, le gustó mucho, continuamos, después con todo el tema de la pandemia, era para lanzarse en la Feria del Libro de Madrid a finales de mayo, se paró todo, hubo varias posibles fechas y al final dijimos, mira, creo que lanzarlo antes de verano, justamente cuando estamos en un periodo tan complicado y también habla de cómo trabajar para conseguir más clientes, pues creo que puede ser una buena idea lanzarlo ahora en julio. Y la verdad es que, bueno, pues yo estoy muy contento porque es un libro que en cuanto a calidad-precio, por el valor que se entrega, al final es la recopilación pues, de todos estos años de carrera, ¿no? O sea, de todos estos años de ayudar a otros fotógrafos y de cómo condensar todo ese conocimiento pues en las casi 300 páginas, bueno, son 231 creo que son. Pues, más de 200 páginas y no es fácil. De hecho, al principio me propuse como la meta de ponerlo como en 40.000 palabras y digo, ¿será que soy capaz de poder entregarlo? Y al final hice casi el doble, que creo que son 70.000 palabras. O sea, es una locura. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que muy contento porque también uno de los fuertes del libro, aparte de contar un poquito toda la estructura, ¿no? De cómo empezar, cómo promocionarte, cómo poner precios, cómo hacer colaboraciones, etcétera, etcétera, pues al final del libro también aparecen 7 ejemplos de casos reales de fotógrafos en activo que viven de la fotografía y algunos de ellos son clientes míos, otros son amigos
que he ido conociendo durante estos años y que creía que podían aportar mucho al sector al que yo me dirigía, porque ellos también o forman a otros fotógrafos o de alguna manera están muy metidos en el gremio, ¿no? Entonces creo que el aterrizar esos conceptos con casos reales de fotógrafos que o bien lo han aplicado o bien ni siquiera saben que lo estaban aplicando, pero estaba ahí, creo que Sí. puede ser muy, muy interesante para que cada uno pues, pueda adaptar esos contenidos a su propio caso, ¿no? Porque al final se trata son fotógrafos de diferentes estilos, años en el sector, de hecho hay una fotógrafa también argentina, o sea que de alguna forma cada uno se puede sentir identificado con un perfil, ¿no? Y si no, pues ver que realmente puede funcionar para muchos tipos de perfiles. Claro. Sí, sí, al final eso es clave, ¿no? Porque si es todo muy teórico, pero no se ven casos reales, pues decir, buah, al final, sí, todo muy bonito desde el papel, pero luego la realidad es muy diferente, ¿no? Y con esos casos como que confirmas un poco todo lo que has ido contando, ¿no? Exacto. Al final, podríamos haber hecho un libro con 50 casos o solamente de casos, pero bueno, yo creo que es bueno una base teórica para centrarte, también teniendo en cuenta el filtro previo que ha tenido que pasar, que es de pues, un poco mi cabeza, ¿no? De, pues mira, esto sí que creo que vale o es lo que más le ha servido a mis clientes o a mis alumnos, pues lo voy a incluir y esto a lo mejor es secundario pues a lo mejor no es necesario, no es tan imprescindible, ¿no? Creo que, por eso digo que muchas veces leerte todo este libro de principio a fin te va a dar muchas, muchas ideas y sobre todo te puede hacer mucho cambio en eso que nosotros, bueno, lo que estaba diciendo antes, ¿no? En ese cambio mental que hay que hacer para precisamente ver tu negocio como negocio que es, y no como un hobby o como algo artístico, que también lo es, pero que tienes que poder soportar también esa parte de negocio. Claro. Sí, sí, yo creo que esa es la clave, porque al final, a ver, que sin que sea una forma de, de denostar a alguien o tal, ¿no? Pero que si eres amateur, que es fantástico ser amateur y dedicarte a la fotografía de manera amateur, sin que sea tu sustento, pues puedes hacer lo que te da la gana, ¿no? Pero cuando das ese paso a profesional, realmente la diferencia es que vives de ello, ¿no? No tienes que hacer mejores fotos ni nada. Hay amateurs que tienen equipos y hacen unas fotos increíbles, pero simplemente que su negocio es otro, ¿no? Y que si realmente te quieres dedicar a la fotografía, al final la clave es eso, ¿no? Que tu negocio sea sostenible. Exactamente. Y sobre todo, entender muy bien, hay veces que hay conceptos que se confunden, ¿no? Como aquel del cliente siempre tiene la razón. A ver, nos han dicho siempre eso y parece ser que lo hemos asimilado y no queremos enfrentarnos con un cliente que nos intenta tirar nuestro trabajo por la borda, ¿no? Porque a lo mejor nos regatee o porque a lo mejor pues, no vea el valor de nuestro trabajo. Entonces, nuevamente, en esta cultura de excusas en la que vivimos, tenemos que intentar ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal y ser críticos con nosotros mismos y decir, oye, ¿será que he comunicado bien el valor de mi servicio? Porque yo me encuentro con muchos fotógrafos que al hablar de sus servicios solamente hablan de la parte técnica y creativa y no hablan de los miedos que el cliente pueda tener porque no se los verbalizan. O sea, alguien puede tener un miedo de que a lo mejor es caro, pero no te lo dice. Entonces, te dice bueno, ya me lo pensaré, o te dice que es caro porque no sabe qué decirte, porque no tiene otros argumentos para preguntarte. Entonces, lo que te está queriendo decir con eso es, por favor, explícame más para convencerme de que esto es para mí. Y el fotógrafo directamente se lo toma como un ataque, ¿no? Pues bueno, todo eso es lo que el marketing en mayor o menor medida soluciona con una buena comunicación de tus servicios y teniendo en cuenta siempre las necesidades y deseos que el cliente pueda tener. Claro. Sí, sí. La verdad es que es una manera de verlo, es lo que decías tú justo, ¿no? Lo de la mentalidad, que es al final la clave, ¿no? A ver, que tienes que tener los conocimientos de marketing, pero también es un poco la mentalidad con la que te enfrentas a todos esos problemas del día a día en tu negocio.
Pues sí, porque también, bueno, por ponerte un ejemplo, ¿no? De los que trato en el libro, porque creo que también es muy ilustrativo y como uso la jerga fotográfica también se entiende muy bien, ¿no? Como fotógrafo, ¿qué pensarías de alguien que te diga hacer fotos es solamente darle al clic de la cámara? ¿Qué pensarías sobre esa afirmación? Sí, pues que, que no tiene ni idea, claro. Que detrás de hacer una foto hay un montón de cosas, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué los fotógrafos tienen la manía de tratar a otras profesiones como esa persona que no sabe, ¿no? Que es ignorante en cuanto a la fotografía y no sabe. Entonces, Sí. yo muchas veces, por ejemplo, uno de los grandes, de las grandes áreas que no usan los fotógrafos es la publicidad y que no la usan bien. La pueden usar, pero te puedo asegurar que es probable que más del 80% de fotógrafos usen la publicidad con el botón de promocionar. Entonces, Mm, si no quieres que te digan que hacer fotos es darle al clic de la cámara, ¿qué te hace pensar que hacer publicidad es darle al clic del botón promocionar en Facebook o en Instagram? mm. Hay una logística detrás, una estructura, unos sistemas, una cantidad de opciones infinitas, mucho más complejas incluso que el hecho de hacer fotografías o incluso igual de compleja, ¿no? Porque tenemos que jugar con la creatividad, con las pruebas, con el qué tiene en cuenta el cliente, con tenemos que medir los resultados, tenemos que saber prever cuáles pueden ser la evolución de esos resultados, etcétera, etcétera. Tenemos que jugar con dinero, porque estamos jugando con presupuesto para mostrar esos anuncios delante de personas, ¿no? Entonces, Mm. creo que muchas veces no nos gusta que nos critiquen nuestro trabajo, pero nos encanta criticar el de los demás. Y Sí, creo que eso es un error absurdo porque al final tenemos que ponernos en los pies de no solamente nuestros, sino de la otra persona. Como ha pasado ahora, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Ay, yo no quiero que me cancelen sesiones, pero yo voy a cancelar todo lo que he comprado. Bueno, sí, pues a lo mejor es que tenemos que ser autorresponsables también y no intentar cancelarlo todo, sino ver qué opciones nos proponen para, al igual que no queremos que nos perjudique nuestra economía, los clientes que ya nos habían contratado, porque vamos a perjudicar la economía de empresas que ya habíamos contratado, ¿no? Entonces, hay una doble moral ahí que no termino de entender y que hace que al final existan esas quejas, ¿no? Y esas excusas porque hay que ver que me ha dicho esto cuando realmente nosotros estamos actuando de esa misma forma con otros proveedores. claro. Sí, sí, sin duda, que por lo menos usemos el mismo rasero para todo el mundo, ¿no? Y para todas las situaciones. Así es. Sí, sí, pero que cuesta, muchas veces cuesta, ¿no? Siempre al final, es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Que muchas veces cuando le das el presupuesto a alguien o alguna cosa, ¿no? Que todo el mundo, ¡buah, eso es carísimo, tal cual! Pero si luego le dices que te dé su trabajo también por menos, pues te va a decir que no, ¿no? Entonces, al final, que todos compramos barato y vendemos caro. Mira, Y, y eso es sí, difícil, claro. claro, en ese sentido, incluso podría ser bueno a la hora de la venta el ponerte tú como ejemplo. O sea, muchas veces no coincide porque tú no eres tu cliente, pero podemos usar nuestras experiencias para hacer entender al cliente cómo, o para poder entender las sensaciones que el cliente puede estar teniendo delante de una oferta, ¿no? El decir, oye, ¿tienes alguna duda? Y el cliente te dice, no, pero me parece caro. Y claro, dices, pero ¿por qué me está diciendo eso si no me está dando ningún razonamiento, ¿no? Y a lo mejor tú te Claro, puedes poner en la piel del cliente y dices, mira, ¿sabes qué? Dice, a mí cuando me parece caro, me voy haciendo una serie de preguntas y a ver, ¿qué respondo a esto, al otro? Y me pasa tal y después veo si realmente lo necesito, si no, si el hecho de comparar con otros proveedores me compensa porque al final estoy perdiendo tiempo. Todo eso es lo que tendríamos que tener en cuenta para después juzgar realmente las respuestas de los potenciales clientes, a lo mejor que nos dicen que no, y es saber identificar si es un no temporal o si es un no definitivo, ¿no? Que muchas sí. veces también no sabemos diferenciarlo. Sí, sí. Sí, sí, al final es que entran tantos factores, ¿no?
Y te quería preguntar, porque creo que hay como dos divisiones de fotógrafos muy importantes, ¿no? Que una es Ujú. la que su cliente final es, o sea, su cliente es el usuario final y otros en las que su cliente es otra empresa, ¿no? Entonces, tratas en el libro a los dos tipos de fotógrafos, digamos, en función de su cliente. Es decir, que un fotógrafo de bodas, por ejemplo, como comentabas, que su cliente es el usuario final de esas fotografías, no es lo mismo que un fotógrafo que su cliente es una agencia de publicidad porque luego él trabaja para otro cliente y no es realmente una persona física el que utiliza ese trabajo, ¿no? Así es, ahí esas dos diferenciaciones existen y son modelos de negocio totalmente diferentes en muchas Claro. ocasiones. Lo bueno de todo esto es que en la mayor parte de ocasiones me centro en estrategias que pueden ser replicables a ambos A los modelos de dos. negocio. En particular, te diré que yo trabajo más con el primer tipo de clientes, ¿no? Con el primer tipo de fotógrafos, ese que se enfrenta o que tiene como cliente a ese cliente particular, que no es una empresa, que es el propio cliente el que se fotografía o el que te pide las fotos, pues como pueden ser retratos, bodas, incluso mascotas, infantil, newborn, etcétera, ¿no? Pero después, por ejemplo, pues precisamente uno de los casos de éxito, que es uno de mis clientes, trabaja para empresas, para pymes, haciendo Hmm. fotos a sus instalaciones. Bueno, pues al final son conceptos que se pueden aplicar y replicar a diferentes Hmm. conceptos de negocio porque de lo que se trata es siempre de la misma. Bueno, de hecho, hay otro de ellos que se dedica a la fotografía gastronómica, pues igual, se dedica a ofrecer eh, los fotos para normalmente platos, ambientación de marca, etcétera, etcétera, ¿no? Hmm. Pero claro, es por eso que he querido mezclarlos para que se entienda que el camino del fotógrafo emprendedor o del fotógrafo profesional hasta llegar allí tiene que lidiar con muchos factores, ¿no? Puede aplicar muchas de estas estrategias a su propio negocio independientemente de si su cliente es particular o empresa. Entonces, Hmm. se trata un poquito de intentar también adaptarlo, porque después, claro, cada cliente particular puede ser un mundo, cada cliente empresa puede ser otro mundo, e incluso cada fotógrafo, en función de a lo mejor de dónde viva, del país que viva, de la cultura en la que se rodee, pues puede ser incluso muy diferente, ¿no? Lo que para Hmm. uno puede funcionar en España, a lo mejor para otro en Panamá no funciona. ¿Por qué? ¿Por cultura? ¿Por lo que sea? ¿Porque se lo tomen a mal? O no lo sé. Pero ahí Hmm. tenemos que entender desde dentro cuáles son esas posibilidades para darle las soluciones que el cliente necesita, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, te podría poner varios ejemplos de que parece ser que en Latinoamérica hay una tendencia muy grande a usar Facebook, cuando aquí lo podrás comprobar que no muchos ya usan Facebook, se han ido Uy, casi la mayoría a Instagram. yo hace años que no me meto en Facebook, te diría. Claro, pues, entonces fíjate qué paradoja, ¿no? O qué extraño, algo que tenemos ahí y son dos empresas que, bueno, que es la misma empresa, pero que cuando aquí muchos dicen que si Facebook está muerto, de repente allí pues lo usan muchísimo Sí. y dices tú, vale, pues tiene que ser algo cultural, ¿no? Porque, bueno, aquí pues la gente, pues no sé si es el tema de que, bueno, pues los smartphones allí a lo mejor usan más el ordenador, aquí usan más el teléfono, no lo sé. Pero el caso es que es así y tenemos que adaptarnos a lo que el mercado también está usando, porque, claro, Claro. eso es donde tenemos que considerar que el cliente sí que tiene la razón. Si el cliente está en una red social y tú tienes que atraer a ese cliente, pues hagamos lo que sea por estar presentes y que nos vea allí en esa red Claro. social. Sí, sí, es indudable que tienes que estar donde están tus clientes, ¿no? Eso sin duda. Así es. Sí. Y lo único que, por ejemplo, en el tema de hacer publicidad online y todo esto, si tu cliente al final son, pues eso, agencias de publicidad, al final es mucho más difícil hacer ese targeting de pues anuncios en Instagram o cualquier otra cosa que si eres un fotógrafo de bodas y te diriges a
pues a mujeres de determinada edad que además Facebook ya sabe que se van a casar o cualquier cosa así, ¿no? Ujú. Sí, ahí la aproximación que normalmente se toma, pues es una relación más incluso colaborativa, ¿no? Cuando de repente sí que es verdad que ese tipo de publicidades podría llegar a funcionar, pero es mucho menos medible porque no Hmm. sabemos quién realmente toma las decisiones ni cómo segmentar a ese tipo de personas. Bueno, se podrían hacer Claro. diferentes cuestiones, pero, por ejemplo, en el libro se habla mucho, de hecho, lo explica muy bien uno de los casos en este tema más colaborativo, de hacer colaboraciones estratégicas, de hacer trabajo gratis, entre comillas, y cómo eso después le deriva en una serie de consecuencias hasta el punto de que pasó de ser fotógrafo multitarea de bodas y de todo lo que se le plantara a ser súper específico en fotógrafo gastronómico. Entonces Hmm. dices, pues creo que algo he tenido que hacer bien porque he sabido aprovechar las oportunidades, he sabido poder ver cómo funciona el mercado y sin importarme si de repente tengo que hacer cosas supuestamente gratis, sino lo que estoy haciendo es Claro. invirtiendo en la confianza de alguien que me puede dar trabajo. Que es verdad que muchas veces puede que no salga bien o que puede que ese trabajo no salga, no pasa nada. Ya sabemos por dónde no tenemos que seguir, pero hay muchas otras veces que siendo estrategas en ese sentido y teniendo siempre intención, creo que podemos llegar a grandes resultados. Claro, sí, sí. Yo creo que lo de trabajar gratis no, pero desde luego cuando es una inversión como lo que estás comentando tú, hay muchas maneras de hacerlo y de que realmente te funcione, ¿no? De aproximarte a determinadas marcas o a determinada gente o bueno, que sean intercambios que al final que sean favorables para las dos partes, ¿no? Que, Exactamente, eso también hablo mucho en el libro, ¿no? Del win-win, es sí. ganamos ambos y es por eso que estamos colaborando. Claro, sí, sí. Que entonces deja de ser gratis. Lo único que no estás obteniendo dinero a cambio, sino que estás obteniendo otra cosa, ¿no? Pero que no es gratis. Ya deja de ser gratis de como si haces una boda gratis para alguien y se la entregas y adiós, muy buenas, ¿no? Eso sí que es trabajar gratis. Lo otro es invertir, como estás diciendo tú, ¿no? Invertir en una relación de futuro, que tú vas a sacar fotos de portfolio o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero que realmente te esté saliendo a cuenta a ti también, ¿no? Exacto, y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, uno de los casos que a veces yo me pregunto, lo están haciendo totalmente gratis, ¿no? Porque no están obteniendo casi nada a cambio. Es el tema de los sorteos. Cuando se hace un Hmm. sorteo, normalmente es para obtener visibilidad, pero es una visibilidad que a veces a lo mejor ni siquiera te compensa, ¿no? Porque es gente que va buscando algo precisamente gratis y que nunca te va a pagar por un servicio o un producto. Sí. Pero después yo lanzo la pregunta a todos los que estén escuchando este podcast, que, ¿qué hacéis después de un sorteo? ¿Tenéis alguna acción prevista? ¿Alguna o simplemente lo dejáis estar? Porque si no le damos continuidad en la cadena de acciones para después poder convertir una mínima parte de esas personas que se han interesado por tu producto en clientes, entonces sí que estaremos trabajando 100% gratis. O peor aún, hemos Claro, invertido tiempo y dinero porque estamos regalando algo y hemos perdido un montón de tiempo en hacer ese sorteo o ese concurso. Entonces, me gustaría que pensaran, ¿no? ¿Qué haces después de los sorteos? ¿Estás teniendo una estrategia? ¿Estás dándole continuidad? Eso lo podríamos ver y bueno, en el libro hay un par de esquemas donde te lo indica, ¿no? Que es el embudo de ventas. Eh, a partir de ahí, el sorteo serviría para meter a esas personas en la parte, o sea, convertirlas de desconocidos a visitantes, pero después está en tu mano que esos visitantes se conviertan en seguidores, después en contactos y después en clientes, ¿no? Entonces, pues creo claro. que si solamente te estás enfocando en meter a esa gente a que simplemente te conozca y después no estás haciendo nada, pues mal vamos, porque es que después hay muchas cosas que se pueden hacer y que la tecnología nos la da, nos facilita esa posibilidad
para, para poder convertir a esa gente después en clientes, como hace Amazon. Amazon, Gonzalo, tú has comprado en Amazon, de hecho hoy me ha aparecido, ¿no? Me he metido varias veces en Amazon viendo un poquito cómo iba el libro y de repente pues me ha aparecido una publicidad con los últimos artículos que he visto pero no he comprado. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Porque sabe que he tenido mucho interés en su plataforma en los últimos días. Y Sí. eso, y eso es algo que como fotógrafo también podrías hacer. O sea, te podrías aparecer delante de personas que se interesan mucho por tus productos, pero que por alguna razón que no sabes, no están llegando a comprar. Sí, sí, la Creo verdad es que que hay hay que aprovechar ahí... mucho más. Dime, Que dime, hay que perdona. aprovechar mucho más que hay que aprovechar mucho más las herramientas que tenemos al alcance y que no estamos sabiendo sacarle todo el jugo por desconocimiento o porque creemos que vamos a perder dinero, ¿no? Entonces, bueno, no es perder, es invertir, pero las herramientas están ahí y no cuestan un ojo de la cara como anteriormente. Sabes que antes, hace 5 años, hace 10 años, el hacer un remarketing era algo casi impensable porque no Mm. teníamos las herramientas adecuadas. Ahora las tenemos y no se usan porque queremos todo gratis. Queremos hacer una publicidad y tener muchos me gustas, muchos comentarios y muchas solicitudes. Pero ¿qué pasa si no las tenemos? Que nos quejamos y no hacemos nada más. Y ay, no es que Facebook me quiere robar. No funciona así. Saquémosle provecho, ¿no? Con estrategia. Claro, sí, sí, al final tienes que tenerlo muy pensado de antemano para que vaya funcionando el embudo, como dices tú, ¿no? Y que no sea, pues eso, un contacto y te olvides ya, ¿no? De hacer algo más, porque entonces, claro, al final lo que has hecho no ha servido para nada. Exacto, porque al final se trata de pues, ver un poquito, cada vez si hacemos un sorteo, tener ya el fin en mente de, bueno, pues a estas personas yo le voy a ofrecer algo y estas personas de las que no me compren, pues van a un sitio o le voy a ofrecer otra cosa gratuita y a las que me compren, pues incluso le voy a intentar vender otra cosa, ¿no? Que es que hay muchas formas de tratar y es prueba y error pura y dura. O sea, no hay fórmulas mágicas. Bueno, de hecho, en el libro se trata en el tema de las campañas, ¿no? Las campañas de marketing, que ahí es donde todo lo anterior que se ha visto, todas las herramientas, técnicas, estrategias de marketing, es cuando se convierten en una receta, ¿no? Hmm. Y dices, vale, pues ahora tenemos que juntar todos los elementos para que esta receta funcione y salga bien. Y al final me pueda comer un dulce, pues súper exquisito. Bueno, pues Hmm. si no lo haces bien y si solamente te enfocas en una o dos cosas y no están conectadas entre sí, no te va a salir. Ah, no, yo quiero harina, sal y ya. Y el horno. Y a lo mejor se te olvida de que tenías que tener el horno cerrado durante un tiempo y lo has abierto antes de tiempo porque querías verlo y no has subido el pastel. Cosas como esa también pasan en marketing, ¿no? Y Sí. a veces nos precipitamos, queremos ver los resultados antes de tiempo y hemos abierto el horno antes de tiempo y se ha ido todo al garete, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar ver las cosas con perspectiva y de principio a fin sin tener miedo de equivocarnos en el camino, porque los imprevistos siempre van a estar en cualquiera de estas acciones a largo plazo. Claro, sí, sí, desde luego. Y cuéntame cómo ha sido un poco el proceso de escribir el libro y todo esto desde que te contactaron y empezaste a darle vueltas. ¿Te ha costado mucho porque, bueno, pues yo entiendo que, a ver, yo nunca he escrito un libro, pero bueno, tiene que ser complicado, ¿no? Sobre todo poner en orden todas las ideas que tienes y todas las cosas que quieres contar, ¿no? A lo mejor más que escribirlo es ese orden, ¿no? Yo creo. Sí, porque, a ver, a mí escribir no me cuesta, a ver, si lleva ya muchos años escribiendo en el blog y en redes y campañas de email marketing, o sea, escribir no me cuesta apenas, pero claro, el escribirlo justo para que la gente se entere, que no queden cosas o flecos sueltos y claro, y después en el orden adecuado, ¿no? Y que Claro. encima, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de fotógrafos que pueden haber y cómo puede impactar a cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues yo lo que hice al principio fue intentar volcar
todo lo que se me ocurría como en especies de etapas. La primera Ujú. etapa, porque mucha gente piensa que directamente el hacer marketing es hacer publicidad, ¿no? Y dice, bueno, Sí, pues muy lejos de la realidad. O sea, primero tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos, ¿no? Y dónde estamos. Y esa parte de mentalidad de qué es el marketing realmente. Porque si tú tienes, hay alumnos en la escuela que me han llegado a decir, pero es que el marketing tiene mal marketing. Y yo, pues creo que sí, que es verdad. sí, Porque es verdad que hay mucha gente que usa mal marketing, o sea, al igual que hay mucha gente que vende muy mal, ¿no? Que sí. son ventas agresivas, que de repente, o campañas de marketing que pues, solamente se dedican a hacer descuentos o a intentar ser muy agresivos. O sea, esto es como todo, es como un cuchillo. Tú lo puedes usar bien o lo puedes usar mal. Usar para Sí, cortar fruta o lo puedes usar para clavárselo a alguien. Entonces, tenemos que diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, evidentemente, no hay que caer en esa estructura de decir, bueno, pues voy a hacer el marketing que yo veo y como lo hace todo el mundo, pues yo también lo puedo hacer. Ojo, yo te recomiendo que seas muy abierto a lo que tienes a tu alrededor, pero que después seas capaz de filtrarlo, que no todo claro. vale. Entonces, intenta filtrarlo. Yo lo que he hecho, pues ya en base, como tenía un bagaje de formaciones, lo que hice es intentar darle un esquema, ¿no? Y, pues bueno, haciendo un repaso que, bueno, no, sí que es verdad que ha variado un poquito, pero más o menos sí que tenía el esquema, por lo menos en esos bloques, bastante definidos. Primero, el centrarte, ¿no? Como fotógrafo, el centrar cómo la fotografía ha evolucionado, porque Mm. creo que es súper importante el entender en qué punto estamos, porque hay mucha gente anclada en el pasado que cree que lo que funcionaba hace 20 años puede llegar a funcionar ahora. Bueno, depende. Depende de si vemos en qué contexto le ha funcionado a alguien o en qué contexto a otro, ¿no? A mí, normalmente, hay a veces que he asistido a algunas charlas de fotógrafos muy reconocidos y que hablaban sobre cómo vivir de la fotografía. Y yo, bueno, la verdad es que creo que lo que tú a lo mejor me puedas decir hoy día no me va a servir, porque tú te posicionaste hace 25 años Claro. y quien quiera vivir de la fotografía hoy en día no le va a servir el que tenga un buen contacto, por ejemplo, o el que haga una buena foto. Tú a lo mejor competías con 2 fotógrafos más y ahora compites con 2 millones de fotógrafos más. Y no Sí. solamente en tu ciudad, sino a nivel internacional, en redes, ¿no? Entonces, bueno, pues primero enfocarte y después el entender un poco los básicos del negocio, pues considerar que el marketing no es malo, que la venta tampoco es mala, ¿no? Hay algunos conceptos que lanzo sobre todo al principio y, y después, pues, trabajar mucho en esa parte, ¿no? Esa parte de mentalidad, de cuál es el verdadero propósito, la verdadera misión del fotógrafo emprendedor. Hablo también de la multitarea, de que tenemos que, digamos que esa era una especie de preparación de todo lo que va a venir después. O sea, porque Mm. el que tú hagas una publicidad y no te funcione, o el que tú lances una campaña y no te funcione, si no te funciona, bueno, pues a lo mejor tienes que dar 3 pasitos para atrás. Y no todo el mundo sabe hacer eso, ¿no? Ay, no ha funcionado, bueno, pues ya está, la siguiente vez funcionará, ¿no? A lo mejor es que Mm. tenemos que saber analizar y todo eso, ¿no? O sea, he dedicado una parte a esa parte de mentalidad, ¿no? Que eso sí que creo que es importante. Después el tema de, vale, ya más o menos entendiendo cuál es la percepción que yo tengo que tener, pues voy a ver qué hay en el mercado. Porque eso es otra cosa que muchos fotógrafos no, ni siquiera hacen nunca. ¿Qué hay en el mercado? Se dedican simplemente a ver bueno, los principales competidores y poco más. Pero no se paran a pensar qué es lo que el cliente piensa de esos competidores Mm. y qué podrías tú hacer para diferenciarte de esos competidores. Yo hago una pregunta que también la repito en el libro, que es, ¿por qué el cliente te tendría que elegir a ti y no a tus competidores? Sí. Y cuando hago esa pregunta se hace un silencio
Y dice, pues porque tengo una fotografía de calidad, ¿no? Y ahí es cuando ya empiezo a hacer de cliente gilipollas, que me gusta llamarlo, porque yo para educar intento hacer del peor cliente del mundo, para que puedan entender todas las salidas que puede tener un cliente, ¿no? Y digo, vale, pero calidad, ¿qué es calidad? Ay, no, pero es que soy profesional también, ¿vale? ¿Qué es profesional? Profesional es el que llega a su hora, que menos, ¿no? El profesional es el que te hace una factura o el que te hace un buen trabajo, porque hay profesionales que te hacen facturas que te hacen trabajos pésimos. Sí. O sea, ¿qué significa profesional? ¿No? ¿Cuáles son las características de ese profesional que tú estás intentando comunicar al cliente de otra forma que el cliente no está entendiendo? Claro. Esa es la finalidad de todo el libro, el que te pongas en la mente de tu cliente, que todo lo que tú hagas tiene que estar volcado al lenguaje también de tu cliente. Muchas veces el fotógrafo se dedica a vender packs, que no sé qué, ay no, y la lámina de aluminio de no sé qué, este material, y dices, bueno, pero esto lo puedo colgar en mi casa, a ver, o pesa demasiado. Es que a lo mejor es la duda real del cliente. Hmm. Tenemos que intentar ver cuáles son las necesidades de ese cliente y hablarle en su lenguaje. Ah, y pendrive de no sé cuántos gigas, no sé qué, vale, pero puedo ver las fotos, que lo que a mí me interesa, me da igual, ¿no? El resto. O sea que, Sí. de alguna manera, creo que eso es muy interesante y sobre todo el ver qué es lo que tú puedes ofrecer, cómo te puedes tú diferenciar. De hecho, hay un apartado donde digo cuáles son el cómo te puedes diferenciar y una de las herramientas que yo considero fundamentales para diferenciarte es la especialización, ¿no? Hmm. En un mercado tan ultra mega competitivo como el de hoy, de hecho voy a sacar una frase que digo en el libro, que es mucho más fácil ser diferente que ser el mejor. Sí. Básicamente es porque ser el mejor implicaría un esfuerzo enorme y siempre va a haber alguien que no le vas a gustar. Pero es Sí. que hay un terreno increíble. Yo siempre digo que hay como tres niveles que el cliente entiende, ¿no? Que son los fotógrafos muy top, los fotógrafos muy mierda y el resto. Y en ese resto hay gente que ve muy bien y hay gente que sobrevive. Y en ese resto, sin pretensiones de ser el top, que sería como el ser es el mejor, es que resulta que a veces diferenciándote con un nicho en una ciudad o con una técnica concreta, ya te estás diferenciando más que el resto. Y eso Sí. puede llevarte a límites insospechados. Entonces, bueno, pues intentemos pensar esto, ¿no? Pues, intentemos qué es lo que tenemos a nuestra mano para diferenciarnos de cara al cliente. Hay gente que piensa, ya, pero es que especializarte es muy, muy difícil, muy complicado, porque hay que vivir, ¿vale? Pues, bueno, otro de los conceptos, por ejemplo, que comento es el de hacer y mostrar. Una cosa es lo que tú hagas y otra cosa es lo que tú muestres. Sí. Si tú muestras de todo, te va a entrar trabajo de todo, incluso del que no quieres. ¿Por qué no te enfocas en mostrar solamente aquello por lo que quieres que te contraten? Y si tienes que hacer otro tipo de trabajo, no lo muestres. Claro. Entonces parece algo muy lógico, pero que la mayor parte de fotógrafos no aplica. Y Hmm. entonces entran en ese montón bajo de fotógrafos que están sobreviviendo. Entonces yo lo que quiero no es que sobrevivan, sino quiero que vivan bien. Y es por eso que Claro. una de las mejores formas de hacerlo es la especialización, porque después todo encaja, el mensaje, la publicidad, el cliente, las estrategias, encajan mucho mejor en un mensaje específico y a un público concreto que no a un multipúblico, ¿no? Pues te puedo hablar de gente que se dedica a las mascotas, a las bodas, al producto y a la arquitectura. Y dices tú, pues ole tú, Sí. ¿por dónde empezamos? Sí. Y cómo haces el portfolio y todo, sí, sí. Claro. Pero bueno, hay mucha gente que aún así pues lo hace así, ¿no? Y vive bien y, bueno, pues yo no lo voy a discutir. Si yo no estoy aquí, hay mucha gente también que me dice, bueno, pues, pero esto qué es, ¿qué me recomiendas?
yo no te puedo recomendar nada si no te conozco, si no conozco tu público, si no conozco tu manera de ser, si no conozco lo que puedes hacer, o lo que puedes invertir, ¿no? Entonces, teniendo un poquito esa base, después ya, una vez que tenemos claro todo eso, pasaremos a la parte que se ve, ¿no? De, venga, ahora sí, ahora que tenemos claro todo esto, a qué público me quiero dirigir, cómo yo soy, cuáles son las fortalezas que yo puedo sacar adelante con respecto a mi competencia, ahora sí voy a trabajar en todo lo que puedo hacer, ¿no? Pues hablo de SEO, que es el posicionamiento en buscadores, hablo de las diferentes redes sociales, para qué sirven o qué utilidades le podemos dar, hablo de email marketing, que es algo que normalmente no se puede, no se usa en fotografía, pero que creo que puede ser también muy interesante en determinados casos, ¿no? Y bueno, el marketing de contenidos, que es ese marketing que vemos en diferentes plataformas, o sea que englobo diferentes conceptos que después, donde se dan forma, es precisamente en la parte de campaña, ¿no? Que ya era como la parte final. Bueno, digamos que hay una diferenciación entre diferentes tipos de contenidos, que uno es el contenido gratuito, el contenido pagado, que es donde entraría la parte de, bueno, el contenido gratuito sería el SEO, pues el email marketing también a veces es gratuito, las publicaciones en diferentes redes sociales, después el pagado, que sería pues todo el tema de publicidad, pues ahí trato también Instagram, Facebook y AdWords, también hablo de AdWords. Y después el tema del prestado, ¿no? Que el prestado sería pues esas colaboraciones, que serían cómo podemos llegar a un público que me puede comprar sin tener ese público. Pero es que hay gente que sí que lo tiene. Entonces, trabajar en esos tres aspectos creo que es muy importante a la hora de generar campañas, porque podemos tener un poquito de orgánico, un poquito de pagado y un poquito de prestado. Eso, Claro, bien mezclado, hace un molotov increíble, pero es que no todo el mundo lo sabe encajar bien. claro. Sí, sí, la verdad es que fue todo un mundo. Yo cada vez... A ver, creo que también es importante lo de que cómo lo cuentas para que, bueno, que la gente tampoco se abrume, ¿no? Porque empiezas a pensar todas estas opciones que tienes y las miles de cosas que puedes hacer y también puedes llevarte a colapsarte, ¿no? De decir, buah, es que si tengo que hacer todo esto no voy a acabar nunca, ¿no? Y que bueno, la manera que tienes así de contarlo y de evolucionar a lo largo del libro me parece muy interesante también, ¿no? Sí, lo que intento es sobre todo llevarlo a un terreno más práctico y más del día a día, ¿no? Por eso hay veces que hago comparaciones, no sé si es una tara o profesional o yo qué sé, pero será que estoy demasiado conectado con el marketing, que yo veo que todo es marketing para mí. Sí. Entonces, veo cosas como, yo qué sé, las relaciones de pareja, pues muchas veces es marketing, ¿no? El simple hecho de convencer a tu pareja de ir a un restaurante y no a otro es venderle la moto totalmente. Entonces, al igual que le vendes la moto a tu pareja o no, pues le tienes que vender la moto también a tus clientes o no. Entonces, si tu cliente, por ejemplo, hay algo que digo en el libro, que es que quien lleva la conversación o quien hace preguntas es quien lleva la conversación. Sí. Y si tú estás reactivo a llevar la conversación o estás siempre respondiendo, entonces es cuando el cliente te gana la batalla. Es por eso que las reuniones de venta, siempre digo, ¿no? Que el marketing ayuda a vender, pero después tienes que terminar la venta, tienes que consolidar la venta. Y si lo has hecho todo muy bien, pero después a la hora de la reunión, de repente eres reactivo a, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Y cuánto tal? Dices tú, uy, aquí a lo mejor es que el que tiene que hacer preguntas soy yo, porque estoy siendo reactivo, ¿no? O sea, esa es una parte de venta que sí que se trata a lo largo de todo el libro, aunque haya una sección al final, pero que creo que es muy interesante el también tener esa mentalidad de que el vender es ayudar prácticamente, que no hay que tenerle miedo a la venta o no hay que tenerle ese respeto, esa antipatía, ¿no? Porque no, es que tenemos en la mente que los vendedores son aquellos que de repente pues son los que hacen las cosas mal, no, no. De hecho, el otro día vi un gráfico que dice, realmente todos los profesionales son vendedores. Y había un Sí, gráfico que claro. era
imagínate, el 98% rojo y el 2% en azul. Dice, el 98% de los profesionales son vendedores y el otro 2% son profesionales de azul. O sea, son vendedores de azul. Sí, sí, yo creo que el vender parece que está eso como que estás engañando a alguien, ¿no? Que si eres capaz de vender algo es que te estás aprovechando de alguien y le estás engañando, ¿no? Cuando en realidad una venta es un intercambio en el que las dos personas salen beneficiadas, ¿no? Es decir, tú me pagas a mí dinero por mi trabajo y mi trabajo te va a ayudar a ti en lo que sea para lo que lo necesites, ¿no? Pero que no es que estés engañando a nadie, sino que es una relación comercial en la que las dos personas están queriendo participar y que las dos personas van a salir beneficiadas. Exactamente. Dos no trabajan si uno no quiere. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y tú puedes negarte a no trabajar con un cliente a pesar de que quiera pagarte. Que eso Sí, es algo que no todos los días nos paramos a pensar, ¿no? Es decir, oye, y si, porque tenemos siempre el miedo de que, ay, es que no me pagan, no me quieren pagar. Y si alguien te quiere pagar, pero tú no quieres recibir ese dinero, ¿te das sí. para pensar un momento en qué punto, cuáles son tus límites para no recibir un dinero de alguien? Porque puede ser que el cliente sea muy pesado, que te quiera contactar hasta las 3 de la mañana o que de repente te exija mucho más por el precio que está pagando. Entonces, a lo mejor te conviene en salud mental y en problemas futuros el decir, no, no quiero tenerte como cliente. Y esto es una relación, entonces nos tenemos que llevar bien y tenemos que poner los acuerdos. Es por eso que los contratos no sirven para solamente beneficiar al fotógrafo o al cliente, sino tiene que ser para ambos. Un Claro. contrato es un convenio para que ese trabajo salga bien para ambas partes, no solamente para Sí, una de ellas. sí, sí, sin duda. Pues nada, la verdad es que ya te digo que le recomiendo a todo el mundo que se compre el libro y que le eche un vistazo porque creo que seas el tipo de fotógrafo que seas, puedes sacar mucho, mucho en claro de todo esto, ¿no? Por lo menos lo que dices tú, ¿no? De la mentalidad, de darle una pensada a todo lo que haces y de por qué lo haces, ¿no? Que creo que es clave. Sí, ahí yo siempre digo que por el valor de la inversión, porque considero que sí que puede ser una inversión. De hecho, bueno, hay algunos extras dentro del libro que a los que lo compren pues lo verán, pero por el valor de esa inversión, creo que simplemente con que te lleves una o dos buenas ideas que te hagan pensar de forma diferente o que te ahorren tiempo de tu trabajo. O sea, al final, si tu precio ahora es de 30 euros y el libro vale menos de 30 euros, pues si te ahorra una hora de tu tiempo, Sí, ya te ha por, salido a cuenta, desde luego. ya la has amortizado. O sea, no tienes que, igual, volvemos un poquito al concepto de gratis, ¿no? No tienes que recibir dinero para conseguir amortizar el libro, aunque la pretensión desde luego es que consigas más clientes y que generes más clientes, mejores procesos, una mejor relación, una mejor comunicación y que tengas en cuenta sobre todo todas las opciones que tienes, a pesar de que después, como has dicho tú, no tengas que ponerlas todas en práctica porque te puede abrumar, sino tendrás que saber detectar cuáles son las que van más contigo y cómo ponerlas a funcionar para que te funcione bien. Claro. Sí, sí, sin duda. Pues nada, Rafa, ¿dónde puede la gente, cuál es el mejor sitio donde pueden ir para buscar el libro? ¿En Amazon o...? Porque tienes una página también específica del libro, ¿no? Sí, he hecho una página, bueno, de hecho estará también en el menú, en fotografointeligente.com/libro, ahí podéis acceder, o si no, os lo he puesto también muy fácil, que es crear una URL específica para ello, que es el título del libro, tusfotosnosevendensolas.com. Si accedéis ahí, pues iréis directamente a la otra URL donde tenéis toda la información en todos los puntos de venta. De momento solamente se está comercializando en España, pero esperamos que muy pronto también se pueda comercializar en el extranjero, al menos en formato digital. Y bueno, pues el formato el que prefiera estas librerías físicas, en las principales, que si FNAC, El Corte Inglés, la Casa del Libro y en Amazon, de momento pues en Amazon en España
y vamos a ver si pronto conseguimos que esté también en Amazon.com. Por lo menos el Kindle, ¿no? Porque lo tienes en Kindle también, ¿no? Sí, está sufriendo unos ajustes, pero sí, también la pretensión es que salga en Kindle y de ahí pues ya será mucho más fácil exportarlo al formato, o sea, al resto de Amazon internacional, pues México, el resto de Amazon en Europa y sobre todo el Amazon.com, que es donde la mayor parte también de personas en Latinoamérica compran cuando se trata de una compra en Amazon. Claro. Pues perfecto, pues nada, dejaré de todas maneras los enlaces en las notas del episodio para que cualquiera, si estás conduciendo cualquier cosa, que puedas verlo después y entrar en la página. No tener que acordarte o volver para atrás a reescucharlo. Muy bien, Gonzalo. Pues oye, un placer como siempre. Ya sé que contigo las conversaciones son fluidas, son amenas y sobre todo compartimos muchos puntos de común y es por eso que también pues siempre me gusta hablar contigo y compartir estos puntos, ¿no? Y sobre todo pues avalado también por tus 20 años de experiencia como fotógrafo profesional que bueno, que también espero recibir tu feedback del libro que creo que puede ser muy interesante, ¿no? Y oye, si hay una segunda, tercera o cuarta edición, pues me encantará también poder adaptar todas estas recomendaciones, estos comentarios a futuras ediciones. Así que esperemos que tenga éxito y que con la ayuda de todos podamos servir de una mejor forma al sector de la fotografía. Pues nada, esperemos que sí. Ya te contaré cuando vuelva de vacaciones y lo haya terminado, ya te contaré. Y nada, muchísimas gracias a ti por venir a contarnos un poco más en profundidad el proyecto, que la verdad es que me parece súper interesante y que creo que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Porque creo que el mundo de la fotografía es muy fácil aprender toda la parte técnica, pero todo lo que hay detrás a nivel comercial, pues hay muy pocos sitios donde aprenderlo y bueno, este libro creo que puede dar un empujón a mucha gente, así que nada, desde aquí te deseo lo mejor con el libro y mucho ánimo con todo este lanzamiento y con todo. Y nada, a ver si para el siguiente proyecto volvemos a vernos por aquí. Pues nada, muchas gracias. Simplemente decir que si alguien tiene alguna duda y no lo encuentra en esta web o lo que sea, la manera más fácil últimamente de contactarme es directamente a través de Instagram en @fotógrafointeligente. Ahí pues estoy bastante activo y también es donde voy dando más informaciones acerca de lo que pasa con el libro y con el resto de proyectos que tengo. Así que cualquier duda pues será bienvenida por allí. Perfecto. Pues nada, Rafa, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Que tengas buenas vacaciones. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Rafa por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/107 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Y no te olvides de pasarte por Instagram para participar en el sorteo del libro de Rafa. Un saludo y hasta la próxima.